Cada vez nos acercamos más a terminar este libro y esta mañana vamos a meditar acerca de dos capítulos, capítulo 39 y capítulo 40. Vamos a tener la lectura únicamente del capítulo 39 para entrar en el contexto de este mensaje y más adelante estaremos leyendo el capítulo 40. Pido que usted ponga atención con su vista. Recuerde que yo tengo una versión latinoamericana, lo cual da un lenguaje un poco más sencillo para entender y puede seguir con su vista. Dice: cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: duerme conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada de la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo, pero él dejó su ropa en la mano de ella y salió huyendo hacia afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido, llamó a los hombres de su casa y les dijo: miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo hacia afuera. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó hacia afuera. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo: eso es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel, pero el Señor estaba con José. Le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que emprendía el Señor lo hacía prosperar. Vamos a considerar, hermanos, este capítulo primeramente, y he titulado al mensaje, a la reflexión de estos dos capítulos, Dios preparando a sus siervos para llevar a cabo sus planes. Vamos a hablar de una preparación que Dios está haciendo para llevar a cabo un plan que Él tiene en mente. Primeramente, este capítulo 39 contiene una de las más grandes lecciones respecto a cómo vencer la tentación. De acuerdo a lo que acabamos de leer, si pusimos esa atención, esa tentación es una gran prueba en la vida y en el carácter del creyente. Y yo creo que hay mucho de lo cual podemos aprender en esta mañana. Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿verdad? Y hermanos, hoy vamos a meditar en cómo la tentación puede ser vencida por la gracia de Dios, entre otras cosas que analizaremos. Ahora, la simetría de este capítulo, en el que hay un apacible comienzo, cuando José es vendido, es entregado. Pero si usted se fija en este relato, las cosas se comienzan a complicar, se comienzan a poner de otro tono, comienzan a ponerse interesantes, agitadas,
pero nuevamente al terminar esta historia, este relato, las cosas vuelven a una bonanza, a una quietud. Y mire, Potifar aquí es descrito como un jefe de la guardia, ¿verdad? Ese hombre a quien los ismaelitas vendieron a José. ¿Recuerda usted cómo los hermanos de José habían pensado primero matarle? Después dijeron, no, esto no nos va a traer ninguna ganancia, mejor vamos a venderlo. Lo venden a los ismaelitas y los ismaelitas lo venden a Potifar. Potifar era un hombre prominente, era un hombre importante, era el jefe de los guardaespaldas del rey. Entonces esto nos dice que era un hombre de máxima confianza para el faraón y era un hombre también de muchas cualidades para que pudiera estar en esa posición. A este hombre es a quien José es vendido en una tierra extranjera, en una tierra ajena, en una cultura nueva para él, y ahí es llevado José después de haber sido ese joven mimado por su padre, elegido, ¿verdad?, por su padre. Ahora se encuentra esclavizado, pero aún, hermanos, en la gracia de Dios, entre esa esclavitud en donde él pudo haber hecho muchas actividades, el Señor se encargó de que fuera llevado hasta casa de Potifar. Él era, Potifar, miembro de la aristocracia y vivían en el esplendoroso palacio real de ese entonces. Así que vemos aquí, la Biblia nos dice que debido a que Potifar vio algo en José, lo elevó al puesto de su siervo personal. Esto, aunque la Biblia no lo dice, suponemos que José entró como cualquier persona entra a algún trabajo como empleado de cero, ¿verdad? Y comienza escalando, y las cualidades de su carácter y las cualidades de su vida fueron sumando importancia y gran atención a los ojos de Potifar hacia José. Y entonces dice que él veía que Jehová estaba con él. Es interesante esta frase, hermanos, porque es decir que no solo veía en José capacidades naturales, capacidades acerca de cosas técnicas que él pudiera hacer, que fuera servicial solamente o que fuera muy eficiente en ciertas áreas. Él veía su espíritu. Él podía ver esos rasgos de carácter diferentes, que Jehová estaba con él. Y yo quiero preguntarle, hermano, ¿usted cree que en una persona se pueda ver que Jehová está con él? Sí se puede, ¿verdad? La Biblia nos dice que hay frutos del Espíritu que son permeables, que son visibles ante la vida de los demás. Bueno, Potifar veía que Jehová estaba con José. Hay otras características que nos menciona aquí. Dice también que cuando ve esto Potifar, lo asciende al rango más elevado, que es su siervo personal. Hemos visto esto antes con los siervos de Abraham y los siervos de la descendencia de Abraham, que ser un siervo personal era, hermanos, un grado de honor. Era el mayordomo, el de máxima confianza, ¿verdad? Y Potifar tiene a José en ese rango, en esa estima. Entonces imagine José de ser simplemente un esclavo extranjero y que para los egipcios los hebreos eran inferiores, ahora está elevado en una de las máximas posiciones que existían en ese entonces. Ahora, dice la Biblia que la casa de Potifar comenzó a prosperar por causa de José. Esto es interesante porque además de que Dios estaba con José y se veía a través de su carácter, también se veía a través de la eficiencia de José, por supuesto. La casa de él comenzó a prosperar en todos los sentidos y Potifar estaba muy contento con él. Probablemente él pensó, esto es lo que yo necesitaba, ¿verdad? Es como un diamante, como una joya que tenía dentro de sus siervos, pues José era la joya más brillante y más valiosa. Pero además, otras características de José dice que era de hermoso semblante y de bella presencia. ¿Qué sugiere esto? Bueno, pues que José no era feo, ¿verdad? Es lo que quiere decir, que no era feo. Al parecer era un hombre elegante y guapo, ¿verdad? Y hay algo que me llama la atención, hermanos, porque usted recordará qué se decía de Raquel, su madre, ¿verdad? En Génesis 27:19 dice, pero Raquel era de bello semblante y de hermoso parecer. Así que no es muy difícil poder llegar a la conclusión, como algunos teólogos lo dicen, pues José se parecía a su mamá, ¿verdad? Así que usted sabe, si tiene
un hijo y por ahí dicen que es de buen parecer, puede decir pues que se parece a usted, ¿verdad? Si su hijo o su hija es de buen parecer, dice, pues, usted solamente dice pues que se parece a usted mismo. Bueno, esto pasaba, al parecer José poseía esos rasgos de Raquel y algunos eruditos dicen, ¿por qué el Señor dotó de estos rasgos a José? ¿Verdad? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué trasciende este aspecto en una narrativa que pudiéramos decir, pues es que todo es espiritual, ¿verdad? ¿Por qué pone atención en lo físico? Sí, hermanos, el Señor en su sabiduría, ¿verdad? Y por eso resalta ese énfasis. Nosotros tenemos que pensar cómo eran los egipcios. Eran hombres paganos, eran hombres vanos, eran hombres muy visuales. Y desde luego que aún esas características físicas fueron resaltantes para aquellos hombres en ese lugar. O sea, el Señor no se equivoca, ¿verdad? ¿Por qué hace lo que hace? Y ahora, eh, cuando vemos a José en esta situación, ya en casa de Potifar, comienza a haber otro conflicto. Hasta ahora decimos, bueno, el Señor ha preservado a José, le ha prosperado, porque dice la Biblia que le prosperó en gran manera a él y a Potifar. Todas las cosas van bien y hasta aquí estamos contentos por José y podemos celebrar los éxitos de José. Pero vienen problemas, ¿verdad? Y esto es, a menudo así sucede, ¿no es así, hermanos? Cuando estamos en tiempos de bendición, en tiempos de crecimiento, en tiempos abundantes, donde vemos al Señor obrar, esto no nos exime que a la puerta hay el peligro de venir muchos problemas, ¿verdad? Y sucede, dice en el versículo 7, que la mujer de su amo miró a José con deseo. Ella, la esposa de Potifar, desde luego al mencionar cómo se ven las características físicas de José, nos dan una idea también porque la esposa de Potifar comenzó a verle con atracción. Y dice que esta mujer, al decir que los egipcios, desde luego, no tenían un temor por Jehová y eran sin temor y también eran paganos, bueno, ella no tenía ningún problema con intentar seducirlo, ¿verdad? Y esto dice que lo hacía constantemente. Ella le hacía proposiciones a José de que tuvieran relaciones íntimas. Pero la Biblia nos enseña que José respondió de una manera muy directa, hermanos, y muy precisa, pero más que eso, de una manera muy espiritual. Mire lo que dice en el versículo 8. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nada más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto usted, pues es su mujer. ¿Cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Hermano, fíjese que José no está dando argumentos. Yo no quiero perder mi trabajo. No fue lo que dijo, ¿verdad? Tampoco dijo, no, porque ahorita estoy trabajando, ¿verdad? A lo mejor en otro tiempo o algo así. Él dijo, ¿cómo podría prácticamente dos cosas? Defraudar la confianza tan grande que se me ha depositado de parte de su amo, pero más elevado que eso, ¿cómo podría yo defraudar a Dios? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Esto qué nos dice de José? Que sí había temor de Dios en su corazón, ¿verdad? Yo no podría hacer este gran mal contra Dios, no podría pecar y hacer este grande mal contra Dios. Si bien un antídoto para vencer el pecado, hermano, y la tentación es el temor de Dios. ¿Está de acuerdo? Es el temor de Dios. José estaba rodeado de muchos favores y muchas gracias físicas y materiales. Incluso se supone que la esposa de Potifar era una mujer bella, no era una mujer fea, ¿verdad? Y aún así, José tenía un corazón dedicado al Señor. Ahora, el texto dice que la esposa de Potifar persistía cada día. Había una obsesión y como era una mujer poderosa, ella simplemente pensaba que al ser un esclavo hebreo, extranjero, podría convencerlo, seducirlo y finalmente incluso hasta obligarlo, porque ella tenía una posición muy alta, ¿verdad? Al fin de cuentas,
Era como también su segunda jefa, ¿verdad? Para José. Y la manera en cómo José responde me lleva a considerar, mire lo que un erudito de este tema dice, lo siguiente. Él dice, la enormidad del pecado yace en el hecho de que es un desafío a la autoridad de Dios, quien es justo y santo. También es una negación a la justicia de Dios, porque quienes pecan suponen que Dios no hará bien ni hará mal. Además, es un abuso de la bondad de Dios, ya que Él es la fuente de la justicia contra la que los hombres pecan. Es un insulto a la sabiduría de Dios, porque su lema es: la gloria del cielo no puede compararse con los placeres temporales de los deleites carnales y el pecado. Hermano, lo que está diciendo este autor es que una forma en que un creyente genuino vence la tentación y vence el pecado es porque ve lo horrorizante del pecado. Ve esa situación tan nefasta de ese pecado, y quien finalmente accede a pecar ha olvidado la santidad, la justicia, la bondad de Dios, y ha pensado que Dios no hará bien ni hará mal, ¿verdad? Una persona que es temerosa de Dios tiene en mente frecuentemente quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y no solamente quién es Dios, tiene en mente también que quiere agradar a Dios, ¿verdad? Y lo que Dios aborrece, este creyente también lo aborrece. Y lo que Dios ama, este creyente también lo ama. Por lo tanto, lo que Dios rechazaría, este creyente también lo rechazaría. ¿Y sabe desde dónde comienza la batalla contra el pecado? No es acerca de hacer o no ciertos actos. La batalla del pecado comienza desde la mente, ¿no es así? Comienza desde la mente y desde el corazón. Por eso es bien importante preguntarnos qué material o qué contenido nosotros damos lugar a nuestras mentes. Porque la mente, hermanos, solamente es una plataforma, ¿verdad? En donde se llevará a cabo el pecado prematuro antes de manifestarse en acciones. Y no olvidemos, hermanos, que el corazón es engañoso y perverso. Ningún creyente, ninguno de los que estamos aquí puede decir que es inmune a algunos pecados o a cualquier pecado. Cada uno de nosotros, por el solo hecho de ser de carne y de hueso, somos muy vulnerables al pecado. Más bien, lo que deberíamos nosotros esta mañana considerar es que somos muy débiles ante el pecado, y por lo tanto necesitamos una dosis de gracia de Dios tan grande para poder resistirlo. Y necesitamos esta mañana pedirle al Señor que llene nuestro corazón de ese temor reverente, para que el pecado no nos sea atractivo ni siquiera para considerarlo, ¿verdad? Ni siquiera para pensar esas ideas. Mejor desecharlo desde antes de que llegue a la cabeza, ¿verdad? Dijo una persona, son como algunos pájaros, a veces no puedes evitar quizá que llegue y se ponga en tu cabeza, pero puedes espantarlo de tal forma que evites que se haga un nido allí, ¿verdad? Y ese nido ya habrá consumido tu posibilidad de reaccionar. Bueno, hermanos, por eso la palabra de Dios nos anima a estar ejercitando nuestra mente con las Escrituras, ¿verdad? A repasar nuestros apuntes de nuestras predicaciones, de nuestros devocionales, nuestras oraciones, estar ocupados en aquello que es conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Ahora, mire lo que dice Proverbios 6, 5 del 13 al 6, perdón. Dice, porque los labios de la extraña destilan miel, y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. No considera la senda de la vida, sus senderos son inestables y no lo sabe. Esto nos habla de cómo es la actitud de la mujer extraña. ¿Y a qué se refiere con la mujer extraña en el libro de Proverbios, hermanos? A una ramera, ¿verdad? Cuando habla de la mujer extraña, se refiere a cómo es la actitud de una persona así. Bueno, cuando dice la Biblia, hablando de la esposa de Potifar, que lo asió, describe un acto de violencia. Llama mi atención porque normalmente un hombre podría tomar a una mujer por la fuerza, es lo que esto sería lo más común,
pero el lenguaje original aquí en Génesis sugiere que la mujer estaba actuando como con la fuerza de un hombre para querer forzar a José. Esto es algo inusual, pero esto nos dice también en este lenguaje que esta mujer estaba actuando con brusquedad y fuerza de la forma en que intentaba seducir a José. Hermanos, es posible que José estaba oyendo una voz en su interior que le decía, huye, ¿verdad? Él no argumentó tanto con la mujer, él solamente dio dos razones que había en su corazón y no intentó hacerle al psicólogo, ¿verdad? No intentó hacerle ahí al comprensivo y querer demostrar algo con ella. Él vio el peligro y esa voz interior le decía, tú tienes que huir. Ya no tienes que pasar más tiempo aquí. No intentes dialogar, no intentes negociar, no intentes entrar en razón porque no lo vas a lograr. Lo que tú tienes que hacer es huir. Es posible que esa voz interior decía a José, huye, ¿verdad? Huye en este instante. Y la única manera que tenía José de salir de ahí, hermanos, era corriendo, ¿verdad? Era huyendo a toda prisa. Y esto es justamente lo que hace. Dice la Biblia que dejó su túnica en sus manos y salió corriendo. Aquella huida fue la huida más heroica en la vida de José, ¿verdad? José fue sometido a una situación sumamente incómoda al ser asediado de esta forma, pero también, hermanos, fue sostenido soberanamente y sobrehumanamente por Dios, ¿verdad? Es mejor haber perdido la túnica que haber perdido la conciencia, ¿no cree? Y algo interesante, hermano, es que José perdió en ese momento su trabajo, ¿verdad? Perdió su hogar, perdió su túnica, perdió su reputación porque fue difamado inmediatamente de eso. Pero hay algo que él no perdió. No perdió su integridad y no perdió su comunión con Dios. Cada vez que el pecado está frente a nosotros, hermano, es bueno tener siempre en mente una balanza, pérdidas y ganancias. Y hay algo que yo le aseguro. Con el pecado siempre uno sale perdiendo. ¿Está de acuerdo? No hay ni cómo negociar, ni cómo conciliar o hacer otra cosa. Si el pecado está a su puerta y usted pone en balanza las cosas, siempre perderá, siempre saldrá perdiendo. Claro que el pecado no se muestra de esta forma, ¿verdad? La Biblia nos dice también en Santiago cómo se muestra. Se muestra atractivo, ¿verdad? Se muestra persuasivo, se muestra como bueno y da la impresión de que el placer será muy grande y la consecuencia pequeña o nula. Pero en la realidad de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios, las cosas están al revés. El placer es tan pequeño o nulo y las consecuencias son inmensas. Hasta este momento, hermanos, lo que hemos visto, la historia de cada uno de estos hombres de Dios, cuando ha habido malas decisiones, no ha trascendido hasta generación y generación, ¿verdad? Es lo que hemos estado viendo. Bueno, ¿qué hace diferente, hermanos, si el pecado sigue teniendo la misma intención y el mismo efecto? Destruir e imposibilitar la obra de Dios. Entonces, ¿por qué pudiéramos nosotros intentar convivir con el pecado? ¿O por qué pudiéramos nosotros intentar conciliar con el pecado si solamente tiene estas dos direcciones, ¿verdad? Destruir y dañar la obra de Dios. Es por eso que cuando el corazón está entenebrecido y lleno de necedad, no ve el gran daño en el que está incurriendo. Y otra vez, hermanos, cuando vemos lecciones como esta, hay una oportunidad para en nuestro interior clamar al Señor y decir, líbrame de la necedad. Líbrame de la necedad de mi corazón y no permitas que yo tenga todo lo que yo quiero, porque si así fuera nos destruiríamos directamente y terriblemente. A veces es bueno decir, como dice aquel autor, decirle al Señor, átame, limítame, restríngeme, prívame, haz todo lo que quieras, pero no permitas que yo peque contra ti haciendo lo que yo quiero o lo que yo creo mejor, ¿verdad? A veces, hermanos, tendríamos que orar de esa forma. ¿Está de acuerdo? Cuando vemos a José librando esa tentación, pudiéramos pensar, bueno, una gran honra viene para José y el Señor seguramente le va a recompensar y le va a poner en alto porque venció y porque esto.
¿Y qué sucede después de que José libró la tentación? La cárcel, hermanos. ¿Qué pasa en la vida de los creyentes cuando haciendo el bien reciben el mal? Mire, para ser honestos, cuando no somos muy maduros, nos preguntamos por qué, ¿verdad que sí? Y cuando somos todavía menos maduros, no nos preguntamos por qué. Más bien reprochamos y decimos, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo oro, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, ¿por qué recibo todo eso? ¿No es así, hermanos? O quizá soy el único carnal que ha vivido esos procesos. No es así que a veces hay una lucha así muy grande y esos cuestionamientos y esos reproches que pueden venir. Bueno, hermano, pues José inmediatamente, después de haber sido fiel a Dios y haberse sostenido al Señor, fue calumniado. Ajá. Porque dice la Biblia que la mujer de Potifar manda llamar a los siervos y después espera que llegue a Potifar y cambia la versión y dice que él intentaba forzarla, ¿verdad? Para ejercer una violación sobre ella. Y Potifar, molesto, ¿verdad? Manda llamar a José. Y vamos a ver en algún momento, hermanos, que Potifar, si nosotros vemos aquí, él tenía la autoridad de ejercer pena capital. Él tenía esa autoridad de hacerlo bajo la autorización de Faraón. Pero hay una razón extraña por qué no lo decapitó en ese momento si él tenía la autoridad. Es que no olvidemos algo con lo que empezó esta historia. Pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. ¿Y sabe cuál es otra razón que dan algunos que han estudiado este pasaje? Que quizá Potifar no le creía al 100% a su esposa. No porque su esposa fuera dada al engaño, no hay señales de esto, o que fuera una mujer que hubiera hecho esto con frecuencia, tal parece que era algo único. ¿Sabe realmente por qué era? Porque tenía demasiada confianza en José. Era la confianza, era el testimonio que había dado José, que él había puesto en entredicho si esto era toda la verdad. Y la humillación de José, debemos pensar algunas cosas, hermano. Yo creo que con frecuencia alguien, para disculpar una acción cuando hace algo equivocado en su vida, dice, es que tengo que vivir, ¿verdad? Es que lo tengo que experimentar. A lo mejor tú me lo dices porque ya eres grande, ya lo viviste, pero déjame a mí, déjame equivocarme yo. ¿No es así que a veces dicen así los jóvenes? O déjame vivir. Bueno, ¿sabe una cosa? De acuerdo a la Biblia, debemos recordar más bien que a veces tenemos que morir, no vivir. A veces tenemos que morir. Vivir a la luz del hecho de que tenemos que presentarnos delante de Dios es la senda del gozo y del contentamiento. A veces tenemos que morir. Ahora, la humillación de José se repite a un nivel más profundo, hermanos. El joven hebreo se encuentra ahora en la cárcel y no solo como un cautivo o un esclavo en Egipto. Recordemos que el Dios omnipotente, sin embargo, tiene su propósito. Aún en esta situación negativa e injusta como la que está experimentando ahora José, Dios está realizando su propósito en la vida de su siervo. Él permite la cárcel con un propósito. Él permite esa terrible difamación en su contra por un propósito. Y si la violación era un delito que se castigaba con la pena capital y Potifar no lo hace, dudando de que esta acusación fuera fidedigna, y otra vez, como dijimos, estamos viendo que Jehová estaba con José. Dice también capítulo 39, versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Es decir, hermanos, el Señor no solamente evitó que muriera y que fuera enviado a prisión, y ahora uno diría, ay, ahora José estaba en un lugar, ya estábamos descansando, ¿verdad? El Señor lo libró de que sus hermanos lo mataran, lo libró de que lo esclavizaran y lo torturaran. Ya estaba en una buena casa, en una buena posición, hasta ahí estábamos bien contentos. Pero ahora, ¿por qué viene esta difamación? ¿Y ahora por qué viene esta prisión para José? Bueno, solamente, hermanos, estos versículos revelan otra vez que el Señor estaba preparando a José para algo mayor. Y entonces debemos pensar algo, hermanos. Realmente aquí lo importante no es la vida de José, sino lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? O sea, estamos deteniéndonos en la vida de José porque, como dije al principio,
Esto solamente es una preparación de lo que Dios hará en un plan mayor. Y Dios se complace en usar personas humanas para llevar a cabo ese plan, pero las personas humanas son simplemente un punto pequeño en todo el universo, ¿verdad? Aquí quien debemos ver la sabiduría y la grandeza es de Dios. Y el Señor estaba con José extendiendo su misericordia y dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Bueno, dice que el jefe de la cárcel ahora mostró favor hacia ese joven prisionero, ¿verdad? Así como Potifar vio algunas características especiales en José, ahora el de la prisión, él llega como un preso y no es normalmente, hermanos, los buenos o la gente que hace las cosas ordenadamente la que pisa la prisión, ¿está de acuerdo? Ahora, esto no significa que hay personas que no deben estar ahí, y está, para muestra un botón, estamos viendo la vida de José, pero regularmente personas que están ahí son acusadas por delitos graves, ¿verdad? Y entonces José está entre esas personas y el jefe de la cárcel entiende cuál es el trasfondo de esas personas. Pero ve algo diferente en José, que Jehová está con él y el Señor pone gracia ante los ojos de el jefe de la cárcel y comienza a tratar a José de una manera especial y ahora lo pone como el mayordomo de todos los reos, ¿verdad? De todos los presos, ¿verdad? Y ahora José es el que está en la cabeza de todos los prisioneros, siendo él como un mayordomo del jefe de la cárcel. Del mismo modo como el Señor libró a José morir de manos de sus hermanos, lo libró de morir de las manos de Potifar, y de la misma manera como lo bendijo y lo prosperó con Potifar, ahora lo bendijo y lo prosperó en la cárcel. Entonces, sin duda, hermanos, la presencia de Jehová y la abundancia de su gracia continuaron sobre la vida de José, aún en la oscuridad de la cárcel. Pues, hermano, yo quiero animarle con una verdad en este punto. El hecho de que usted y yo seamos creyentes y que quizás sirvamos a Dios, no debemos esperarnos al final del día que nos pongan una estrellita plateada en la cabeza, ¿verdad? Y que nos agarren la cabeza y digan, eres muy buen muchacho, ¿verdad? Hiciste muy bien tu tarea. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces puede ser que en la cumbre de su experiencia con Dios y de su obediencia puedan venir las más difíciles pruebas a su vida. Y sabe, aún a pesar de eso, debemos entender que el Señor está haciendo algo en nuestras vidas y está haciendo algo en su plan soberano, porque las cosas suceden así. Si bien uno esperaría los aplausos y los elogios a José, uno ahora ve lo contrario. Y como dice un autor, ¿verdad? Señor, si tú quieres acabar con mi reputación, acabar con mi vida, acabar con mis anhelos, con mis sueños, si tú quieres hacerlo porque consideras que es lo mejor, hazlo. Solamente no me dejes, ¿verdad? Solamente no te vayas de mí. Solamente sosténme fuerte para poder pasar todas esas pruebas y experiencias. Salmo 105, 16 al 19 nos dice lo siguiente. Jehová trajo hambre sobre la tierra y quebró todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por su siervo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Fíjese que el salmista registra la situación de José y lo perfila, lo anuncia como un hombre íntegro, como un hombre que Jehová envió. No está hablando como alguien víctima de las circunstancias, está realmente diciendo, ese hombre, Jehová lo envió allí y lo envió para poder preservar la vida de su pueblo. Hermano, realmente la tarea que está haciendo José es una tarea de mucha bendición y de un gran privilegio. José, a la misma forma que la reina Esther, fueron colocados en puestos tan importantes para preservar la vida del pueblo de Dios. No está ahí su historia para querer ser como la reina Esther o para querer ser como José. Está ahí para que nosotros podamos ver cómo el Señor es fiel
y preserva sus planes y su palabra es preservada y utiliza circunstancias tan extrañas y que esto solamente es muestra de su perfecta sabiduría, hermanos. El salmista describe los sufrimientos de José en la cárcel, pero también registra cómo Dios lo libró y lo elevó a lo más alto. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo sufrió situaciones difíciles. ¿Y cuál fue la oración que Pablo hizo en 2 Corintios 12:9? Que quitara de sí ese aguijón en su carne, recuerda. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, ¿verdad? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor no le dijo a Pablo, sí, Pablo, eres un siervo muy fiel y tienes razón, perdóname, ¿verdad?, por haberte traído tantas afrentas. ¿Sabes qué, Pablo? Eres un siervo fiel, pero de estas situaciones que tú estás viviendo no te voy a librar, pero te voy a dar la gracia para soportar. Te voy a dar la gracia para soportar. Hermano, cuando nosotros oramos, muchas veces le decimos al Señor, quítame esto, ¿verdad que sí? Quítame el dolor, quítame la enfermedad, quítame a este jefe que es tan brusco, ¿verdad? Tan injusto. Quítame esta persona que normalmente me hace mal, ¿verdad? Me hace daño. Quítame estos problemas en la casa o quítame estas situaciones que estoy viviendo. Pero muchas veces el Señor, hermanos, nos dice la misma respuesta. No lo voy a quitar, pero puedo darte una dosis de mi gracia y revestirte de mi gracia para que puedas soportar. Y no solo eso, dice el apóstol Pablo, más bien de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que pose sobre mí el poder de Dios. Y hermano, el Señor prepara a sus siervos para tareas especiales a través de circunstancias especiales. Ahí en la oscuridad de la prisión, José fue elevado al puesto más alto, al ser el segundo del rey, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante. Estando en el lugar menos pensado que una persona pudiera ascender, ahí el Señor lo preservó y lo elevó al puesto más elevado que existía en ese entonces para él. En la cueva donde escribía el salmista, ¿se acuerda? La cueva de Adulam y los lugares donde se escondía de Saúl cuando lo quería matar, es donde se compusieron los más bellos salmos que existen hasta el día de hoy. Hermano, quizá en la prueba que el Señor te hace pasar a través de una pérdida, a través de una prueba en la salud, de una prueba en la economía, de una prueba en tu familia, de una prueba en tu vida personal, es ahí donde el Señor quiere dotarte de inspiración, de ánimo y de poder usar tu corazón en devoción para una productividad y para la gloria de su nombre. Cuando lo vemos de esa manera, quizá pudiéramos pensar, gracias a Dios por las pruebas, ¿verdad? Gracias a Dios por la sabiduría en cómo obra en medio de nosotros. Pero sabe, hermano, yo sé que es difícil poder decir gracias a Dios por las pruebas, ¿no es así? Se necesitaría un corazón demasiado humilde y rendido a la voluntad perfecta de Dios y poder cederle el control total para poder llegar a decirle al Señor, gracias por esta prueba. Y quizá, hermano, usted y yo debemos pedirle al Señor que nos permita llegar hasta ese punto, ¿verdad? Lejos de exigirle, quítame esta prueba, no me la merezco, y por qué otros que no hacen nada andan como si nada. Deberíamos pensar, no sé por qué haces lo que haces, Señor, pero si tú quisiste hacerlo conmigo, quitarme esto y esto y esto y colocarme en este punto donde no es cómodo, solamente te pido, revísteme de tu gracia y que tus planes se lleven a cabo. Esa debe ser nuestra oración. Así que, hermano, Dios permite muchas veces que sus siervos sufran por causa de la impiedad de los hombres. Eso sin duda le ocurrió a José, le ocurrió a Pablo, pero la gracia de Dios y la misma presencia de Jehová nunca se aparta de quienes le sirven. ¿Está de acuerdo? La gracia de Dios, hermano, nunca se aparta de quienes le sirven. Su gracia y su misericordia y su presencia siempre están allí. Dice aquí la Biblia que el jefe de la cárcel confió todo en mano de José, aún a todos los presos, y todo
puso su supervisión bajo su mano y algo importante, y todo lo que emprendía José, el Señor lo hacía prosperar. Así que, hermanos, el jefe de la cárcel reconoce estas habilidades y le da esta posición. El versículo 21 dice que Dios extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Hemos visto este capítulo una y otra vez porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Así que, hermanos, la vida de José es un ejemplo maravilloso de que un siervo de Dios depende de la gracia y del poder de Dios para vencer la tentación y para ser victorioso en cada prueba. ¿Está de acuerdo, hermano? José, dijimos al principio, perdió su túnica, su trabajo, su hogar, su posición, su reputación, pero no perdió su integridad y no perdió su comunión con Dios. Y llegamos al capítulo 40. Y aquí quiero decirle lo siguiente: no siempre por vencer la tentación es garantía de no perder una buena reputación. ¿Está de acuerdo? Lo hemos visto. La calumnia siempre ha sido desde el Edén una de las artimañas predilectas del enemigo. Cuando el enemigo tentó a Eva para que comiera de ese fruto, lo que él le dijo fue darle una información diferente de quién era Dios. Con que Jehová dijo que no comiera, realmente lo que quiere él es que tú no seas como él y sepas el bien y el mal. Lo que el enemigo sugirió a Eva es: Jehová es un egoísta, él quiere tenerte privada a ti y él solamente quiere su propia gloria y te quiere a ti esto y todo. Entonces él puso una imagen diferente de Dios en la cabeza de Eva. ¿Y sabe cómo se llama eso? Difamación, ¿verdad? Esa es una de las artimañas perfectas y predilectas del enemigo, hermano, porque justamente ese tipo de pecado hace mucho daño. ¿Está de acuerdo? Hace mucho daño. Sin embargo, hermano, otra vez, ¿qué es el pecado? Cualquier clase de pecado contra el poder de Dios. No es nada. ¿No es así? No es nada. Y muchas veces el pecado, hermano, cuando viene y afecta, como ha sido en el caso del pecado en el paraíso, como ha sido el caso del pecado en la vida de José, a un Dios con ese poder sobrenatural y perfecto puede conducir lo mal para bien, ¿verdad? Ahora vemos una tercera prueba en la vida de José cuando tuvo lugar en la prisión. Este pasaje deja claro que fue Dios quien puso a su siervo en esta situación adversa, hermanos, para probar su perseverancia en la esperanza prometida. Voy a leer los primeros versículos. Dice: después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofrecieron a su señor el rey de Egipto, ofendieron. Faraón se enojó contra sus oficiales, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la cárcel del capitán de la guardia. En la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y les servía. Allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, dice aquí, tuvieron ambos un sueño esa misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño su propia interpretación. Ahora, estos hombres, no es una cuestión, hermanos, de la casualidad. ¿Quiénes eran estos hombres? Bueno, primero, este pasaje deja claro que Dios pone a José allí y José aprovechó la oportunidad de estar en prisión para demostrar su fe, y vemos que los sueños se cumplieron tal como los había predicho, y esto seguramente estimuló la fe de José, porque tanto el panadero como el copero habían hecho alguna ofensa al rey. La Biblia no nos dice qué ofensas habían sido hechas por estos hombres, pero sí nos dice que el faraón se enojó y los mandó a prisión. Ambos tienen un sueño y entonces ellos están un poco acongojados, están un poco afligidos, y dice la Biblia que José les preguntó por qué estaban así, por qué estaban tristes, por qué estaban afligidos, y ellos les dicen pues que ambos tuvieron un sueño y no había quien lo pudiera interpretar. De acuerdo a lo que sabemos, hermanos, es José había sido, por la soberanía de Dios, ¿verdad?, por la mente de Dios, había sido escogido, y José a la postre obtendría la atención de Faraón. Mediante una relación con estos hombres, José llegaría a ser el salvador de Jacob y de sus hijos de un hambre que los devastaría de la tierra. Estos sueños que ellos tenían, José los pudo interpretar, y los interpreta de una manera perfecta. Mire lo que dice en el versículo 7. Preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él en custodia: ¿por qué sus rostros están tristes hoy? Ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones?
Les ruego que me lo cuenten. Bueno, eh, el encarcelamiento del copero y del panadero, hermanos, oficiales importantes en la corte de Faraón. ¿Qué era un copero y qué era un panadero? Nosotros podemos pensar, pues eran personas normales, ¿verdad? Algunos siervos. No, el que servía la copa era alguien de suma confianza. ¿Se acuerda usted de Nehemías, que fue el copero del rey? Y tenían una posición elevada, eran de toda la confianza del rey. Igualmente el jefe de los panaderos. Es decir, que estas personas supervisaban que nada fuera dañino para el rey. Alguna poción venenosa o algo, ¿verdad?, que pudiera perjudicar la salud del rey. Entonces ellos tenían un grado de suma responsabilidad y por lo tanto de suma confianza, pero también de gran aprecio delante del rey, ¿verdad? Entonces, la tarea del panadero no era fácil al pensar que tenía que satisfacer los gustos del faraón, ¿verdad? Imaginen, no nada más supervisar la calidad del alimento, también desde luego el sabor era importante seguramente. Conseguir la plena confianza del rey. La Biblia dice que el humor del rey, ¿verdad?, es como cachorro de león. O sea, y esto dice que es algo peligroso. Entonces imagínense, tener contento al rey era una tarea muy difícil y ellos tenían que llevar a cabo esta tarea. No sabemos la razón por la que el rey explotó en ira, ¿verdad?, contra estos hombres y los manda a prisión. Lo que sí sabemos, hermanos, es que fue la mano soberana de Dios, ¿verdad? Él fue quien los colocó allí y tuvieron relación con José. El Todopoderoso, hermanos, estaba preparando a su siervo para la gran tarea de salvar a la familia escogida de la cual procedería el Mesías. Todo lo que el Señor hace, hermanos, no es accidente y tampoco es casualidad, ¿verdad? Todo lo que el Señor hace está divinamente y perfectamente planeado en su soberanía. ¿Qué significan los sueños del copero y del panadero? Cada uno tiene un sueño y se lo cuentan a José. Bueno, solamente quiero atraer su atención aquí. Ellos dicen, no hay quien interprete los sueños. ¿Sabe por qué dicen esto? La Biblia dice que hay diferentes tipos de sueños o sueños divinos del Antiguo Testamento. Había sueños que eran diabólicos y había sueños que eran extraños. Pero en Egipto y Mesopotamia, que eran culturas muy paganas, había profesionales de interpretar sueños, ¿verdad?, como si fuera una vocación, como si fuera una profesión. Había personas que se dedicaban a interpretar los sueños, lo que no existía en Israel, ¿verdad? Por eso es que el copero y el panadero ambos decían, no hay aquí un intérprete de sueños, un profesional en interpretar sueños. Y José les muestra, ¿verdad? Bueno, y que el Señor, quien es el dueño de todo, no puede hacerlo. Ahora, en el registro bíblico solo 2 israelitas se ocuparon de la interpretación de sueños. ¿Quién y quién? José y Daniel, ¿verdad? ¿Se acuerda? Otro que interpretó sueños. Ambos hombres estuvieron relacionados con un rey pagano, ¿verdad? Uno en Egipto y el otro en Babilonia, ¿verdad? Ambos tuvieron esa tarea especial de parte de Dios de forma única para mostrar la excelente sabiduría de Dios por encima de magos, astrólogos, adivinos y todas esas cosas, ¿verdad? Así que de esos 2 países surge la práctica de la adivinación mediante sueños. Por si no lo sabíamos, de allí viene eso de adivinar los sueños, de estas 2 culturas. ¿Y sabe cómo se conoce esta práctica? Como orinomancia. Es muy popular en los países orientales, ¿verdad? El interpretar sueños. Ahora, Génesis 40 pone en manifiesto, hermano, la clase de persona que era José, porque el que José pregunte a ellos cómo se sienten y si les puede ayudar en esto, nos muestra cierta cordialidad, cierto interés en las personas. Vamos a ver ahora qué significan estos sueños. Bueno, el sueño del copero es dado a conocer a José y su interpretación es favorable, pero no sería lo mismo para el sueño del panadero. Versículo 9. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo, en mi sueño vi que había una vid delante de mí y en la vid había 3 ramas y al echar brotes aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas, las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará su cabeza, le restaurará su puesto y usted pondrá la copa de Faraón en su mano, como solía hacerlo antes cuando era su copero. Solo le pido una cosa, acuérdese de mí cuando le vaya bien.
Qué interesante, ¿verdad? José interpreta el sueño del copero y dice, mira, lo que tú soñaste es que dentro de 3 días el rey te va a mandar sacar de aquí y vas a ser restituido de tu posición. Te pido un favor, cuando esto suceda, acuérdate de mí. Háblale bien de mí al rey. Y dice, entonces, dice la verdad, yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y estoy aquí, no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. En el versículo 16, cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño que había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves lo comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió, esta es su interpretación, las 3 cestas son 3 días, dentro de 3 días Faraón le quitará la cabeza de sobre usted, le colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. José interpreta 2 sueños aquí. Debe destacarse, hermanos, la valentía de José al pronunciar la interpretación del sueño del panadero, a pesar de que era una mala noticia para este oficial egipcio. Cuando él interpreta la del copero, el panadero se anima. Yo también quiero saber qué viene para mí, ¿verdad? ¿Qué me vas a decir? Pero José no era el que lee los horóscopos, ¿verdad? Capricornio, hoy te va a ir bien y no sé qué tanto. No, no, no. José estaba interpretando los sueños que venían de parte de Dios. Y le dice, mira, tú también vas a ser sacado de aquí, pero sin cabeza, ¿verdad? Entonces, él da toda la realidad, dice toda la verdad, a pesar de que la verdad pudo haber sido dolorosa, hermanos, en ese momento. Se destaca esta valentía de José. Era costumbre, hermanos, hacer una gran celebración para homenajear al faraón cuando cumplía años. Vamos a ver los últimos versículos, casi terminamos, versículos 20 al final. Dice, y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Bueno, era costumbre hacer una gran celebración para homenajear al rey el día de su cumpleaños. Ese día, hermanos, el monarca, si tenía deseo, él podía promulgar una amnistía que beneficiara a algún preso. Y en este caso él pensó en el copero, ¿verdad? Entonces le dio la libertad. Génesis 4:20 usa una expresión interesante, dice, alzó la cabeza, con referencia al jefe de los coperos y al de los panaderos, pero tenían un significado distinto en ambos casos. La cabeza del jefe de los coperos fue alzada, en el sentido que fue restituido de su cargo, mientras la cabeza del copero, su cabeza fue alzada, en el sentido que fue condenado a muerte y comido por las aves. Pero hermanos, aquí hay algo que parece otra vez triste en la historia, la última frase con la que termina el último versículo. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. ¿Qué pasaría, hermanos, si usted tiene una esperanza y esta persona se olvida de usted? Todo la nostalgia, la tristeza, quizá el enojo que pudiera ser. Pero otra vez, hermano, el que el jefe de los coperos se haya olvidado de José no significa que Jehová se olvidó de José, ¿verdad? Jehová jamás se olvidó de José, sino que al contrario, día a día estaba con él. Aunque el capítulo 40 parece terminar con una nota triste, no obstante podemos aprender de esta narrativa lo siguiente, y quiero decir las conclusiones para acabar. Número 1, hermano, es preferible ser fiel. Es preferible ser fiel, temer a Dios, tener a Dios en la más alta estima, preferirle por encima de cualquier deleite pecaminoso, recordar lo que verdaderamente satisface. Solo Cristo satisface y el pecado es una ofensa de su carácter. ¿Está de acuerdo, hermano? Es preferible siempre honrar al Señor. Es preferible temer a Dios. Vimos Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Número 2, las pruebas por la fidelidad y el servicio son reales.
Si usted piensa que por servir y ser fiel a Dios, las cosas van a ir bien, no es así, hermano. Las pruebas por la fidelidad y el servicio son reales. No nada más reales, también son inevitables. Pero no nada más inevitables, hermano, también son necesarias. Son necesarias. La experiencia de un encarcelamiento de algún tipo puede obrar benéficamente. El hierro entró en el alma de José. No solamente los barrotes de hierro estuvieron fuera de José, entraron hasta su alma, hermano. Y Dios quiere y necesita santos de hierro. Santos con interior de hierro. Eso es porque Dios expone a sus santos a experiencias mediante las cuales pone hierro en nuestras almas. Quizá alguna vez, hermano, ha pensado que tal prueba es tan dura que no va a volver a sonreír. No sé si ese ha sido su caso. Ha pensado que tal prueba es tan dura que no ve la luz, no se ve claridad, no se entiende lo que está pasando. Quizás se ve la prisión muy oscura, pero desde ahí está presente el Señor, hermano. No solo está presente, está obrando con tanto esmero y sabiduría en su alma. Número 3. La historia de la vida de José no es la historia de la vida de José. Es la historia de Dios y su beneplácito de escoger a José para llevar a cabo sus planes divinos. El Todopoderoso estaba preparando a su siervo para la gran tarea de salvar a la familia escogida de la cual procedería el Mesías. No era cualquier tarea, no era cualquier planteamiento, no era cualquier propósito, se requería a un creyente con valor de hierro. Y qué bendición, cómo el Señor muestra su soberanía en esta historia. ¿Y sabe por qué de ahí procedería el Mesías? Porque del Mesías es de donde viene la salvación hasta el día de hoy de nuestras almas. Cada evento, hermano, cada persona y cada circunstancia fue trazada con propósito e intención para la gloria de Dios. Todo ha sido para la gloria de Dios. Y yo termino con una última pregunta. ¿Qué me dice acerca de la historia de su vida? ¿La historia de su vida es la historia de su vida? ¿O es la historia de Dios, en donde Él, quien es únicamente quien importa, el Rey del universo, el Todopoderoso, a quien un día todos se arrodillarán, los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra? ¿Su historia es su historia o es la historia de este gran Redentor?